Gloria a Dios, qué bueno es estar delante de todos ustedes, de poder compartir la palabra de Dios, sabiendo de que nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al mundo espiritual de Dios. Y es así como hijos de Dios, tenemos que conocer las leyes espirituales de nuestro Padre Celestial. Nosotros, como cristianos, caminamos aquí, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Vamos a continuar con un estudio del libro de los Efesios en el capítulo 6. Estamos viendo, antes de entrar a la armadura de Dios, 5 cosas muy importantes que nosotros debemos de saber. Hemos visto que nosotros necesitamos la preparación para entrar en una batalla espiritual. La preparación, hermano, significa fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente tú vas a vencer cualquier circunstancia, cualquier dificultad que tú estás atravesando si tú estás fortalecido en el Señor. Si tú no estás ligado, unido a Cristo Jesús, no vas a vencer ninguna batalla. Por más que tú vas a luchar en tu propia fuerza, no lo vas a lograr. Ya que el apóstol Pablo dice que Dios nos ha provisto de armas espirituales y no carnales, que son para la destrucción de fortalezas. Luego también el segundo punto vimos acerca de que tenemos que tener puesto la armadura de Dios. Cada cristiano tiene que saber lo que representa, lo que significa la armadura y cómo vestirnos y cómo usarlo ello. Y 3, y ahora estamos viendo acerca de nuestro enemigo. Nosotros tenemos un enemigo que es el diablo, pero el diablo va a usar al mundo y también va a usar a los deseos de la carne para tratar de alejarnos de Dios, para tratar de que nosotros no podamos crecer espiritualmente, sino seamos un cristiano fracasado. He mostrado 2 ejemplos maravillosos de estos 2 hombres de Dios. He mostrado el ejemplo del rey David como un pastor que tenía una relación personal con Dios y este venció a Goliat, llamado el paladín, un hombre fuerte, guerrero en hazañas. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible para hacerle frente a un gigante. Gloria a Dios. Y David se enfrentó no con las armas carnales. Recuerdan que Saúl le vistió con su armadura, pero David nunca había usado. Él dijo, yo no puedo usar esto. En otras palabras, lo que David estaba diciendo, yo voy a derrotar a Goliat no con las armas terrenales o carnales, sino con Dios. No es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo. Y es así como David se enfrentó sin tener ningún temor. A pesar de que este hombre, paladín Goliat, estaba desafiando al pueblo de Israel por más de 40 días. Y dice la Biblia, los valientes de Israel retrocedían al ver a este gigante. Todos tenían miedo, nadie podía hacer frente. Pero alguien tuvo la hazaña, la valentía de hacer frente. Cuando él escuchó las palabras negativas que lanzaba Goliat, le causó indignación. ¿Cómo es posible, habiendo un rey y habiendo valientes, nadie puede hacer frente? Porque él dijo, él ha provocado a Dios y al escuadrón de Jehová. Pues hoy sabrá que todo esto Dios salva, no con espada ni con ejército. Y David derrotó a Goliat públicamente, hermanos, delante de Dios, delante de sus ángeles, delante de los demonios, delante del ejército de Israel, delante de los filisteos. Públicamente lo venció, lo cortó la cabeza al enemigo. Y es así como también nuestro Señor Jesucristo públicamente pudo vencer al diablo en la cruz. Delante de Dios, delante de sus ángeles, delante del diablo y los demonios, delante de todos los romanos, los judíos que estaban presentes ahí, públicamente Jesucristo venció. Él es el vencedor. Entonces nosotros tenemos la confianza, la seguridad de que con Dios todo es posible. Como dice Pablo, todo lo puede en Cristo Jesús que me fortalece.
Entonces, hermanos, tomemos este ejemplo de David. Pongamos toda nuestra confianza en Dios, no en tus recursos, sino en el recurso que Dios nos ha provisto. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el segundo ejemplo que he mostrado acerca de Josafat, un hombre que al enterarse que estaban viniendo unos pueblos contra él, tuvo temor, pero no permitió que su temor, su miedo, le controlase a él, sino él se humilla ante Dios y pregona ayuno a todo Judá, y luego, en medio de ese ayuno, el Espíritu Santo viene a través de una persona y le dice estas palabras: escucha tu rey Josafat y todo Judá. Dice Dios, no tengan miedo, porque no es vuestra la guerra, no es vuestra la lucha, sino de Dios. Solamente estad quietos y ved la salvación de Jehová. Gloria a Dios. Josafat nombró cantores, comenzaron a cantar, a adorar. Ellos ni siquiera alzaron la mano. Dios intervino y derrotó a sus enemigos. Dios pelea por ti. Solamente confía en el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Su misericordia es para siempre. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vistámonos de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, continuamos con estos 5 puntos que el cristiano debe saber. Número 1, la preparación. Número 2, tenemos que tener puesto la armadura. Número 3, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Ya sabemos que el enemigo es el diablo, Satanás. Él es nuestro enemigo. Él va a usar el mundo, va a usar los deseos de la carne para que nosotros seamos cristianos fracasados, cristianos derrotados. Entonces, ahora veamos, el número 4 es la batalla. Todos tenemos una batalla. No hay ni un pasaje bíblico que diga al cristiano que tiene que pelear con el diablo. No tenemos que pelearlo, porque ya el Señor Jesús en la cruz lo venció, lo derrotó públicamente. Jesús obtuvo la victoria, y esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz se le dio a la iglesia. Dice la Biblia, todo poder y potestad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Iglesia de Dios, tengo buenas noticias. Dice la Biblia que Jesucristo tiene todo el poder, y ese poder se lo dio, se le otorgó, se lo delegó a la iglesia. Tu iglesia tienes el poder de la victoria que Jesucristo venció en la cruz al diablo. Y además, Él nos ha dado una autoridad, un poder. Y además, Él nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Escuchen esto. 3 reinos se sujetan, se doblegan ante el nombre de Jesús. El reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino de las tinieblas, todos se sujetan al nombre de Jesús. Tú tienes ese poder. Tú tienes esa autoridad. Yo tengo esa autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, resistamos al enemigo y estamos firmes en nuestra posición en lo que somos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Gloria al Señor. Pablo dice que peleemos la buena batalla de la fe. He peleado y he acabado la carrera. Gloria a Dios. Tú, mi hermano, no te rindas. Siga adelante. Quizá digas, no, ya no tengo el mismo deseo de antes. Ya no tengo la fuerza de antes. Dios nunca te ha abandonado. Dios siempre está contigo. Oh, yo ya perdí el primer amor. Pues déjame decirte, no. Si tú perdiste el primer amor, perdiste a Dios entonces. Porque dice la Biblia que Dios es amor. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor ágape del Padre. Tenemos el amor de Dios. Entonces, hermano, lo que tú tienes que hacer es despertarte. Como dice la Biblia, despiértate. Y a Cristo te va a alumbrar. Pablo lo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. No te apagues, hermano. Fortalézcate en el Señor. Fortalézcate en su palabra. La palabra te va a fortalecer para que tú sigas adelante. Vamos a atravesar luchas. Vamos a atravesar dificultades como lo estamos pasando esta pandemia. Pero todo es posible, hermano, en Cristo.
Mantenga tu confianza en Él. Fortalézcate en Él, porque la palabra de Dios es tu medicina. Dios es tu fortaleza. Ahora veamos unos puntos. ¿Cómo es que Satanás nos ataca a nosotros? Dice la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento, Satanás engañó a Israel para que adoran a ídolos. Y luego en el Nuevo Testamento, Satanás engañó a Israel para matar a su propia Mesías. Y en la tribulación, Satanás va a engañar a Israel para que piensen que el anticristo sea el Cristo. Eso es la estrategia del enemigo. Cuando Dios lo sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Dios le da sus propias leyes, le dice: oye Israel, Jehová Dios es uno. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Entonces Dios le está diciendo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Dios solamente debe ser adorado, debe ser alabado. Pero el diablo le dio la idea en la mente de ellos para que adorasen a otro Dios. Cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, el pueblo incitó, hermanos, a Aarón, y Aarón se prestó a hacer un becerro de oro para ser adorado por el pueblo judío. El becerro ya estaba listo, y toda la gente entró en sus placeres carnales, en sus pasiones desordenadamente. Entonces Dios le dijo: mi pueblo se ha rebelado. Entonces, hermano, Dios rechaza toda adoración que no sea a Él. Solamente Él es digno de ser adorado. Él va a buscar cualquier estrategia para alejarnos de la verdadera adoración. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, Él le dijo: Dios está buscando verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esto implica que hay falsos adoradores. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora entonces veamos también cómo es que Satanás nos aleja de Dios. Él va a tratar de alejarnos de Dios tal como lo hizo con Eva. En el capítulo 3 de Génesis encontramos ahí la rebelión o la desobediencia de Adán y Eva. Dice la Biblia: vino la serpiente que era más astuta. Pero la serpiente por sí mismo no tentó a Eva, sino que Satanás, como él tiene un poder limitado, no como Dios, él usó a la serpiente para poder tentar a Eva. Y todos sabemos que en la conversación que tuvo a Eva con la serpiente, ella fue engañada, ella prestó atención a la voz del enemigo. Siempre el diablo va a refutar la palabra de Dios. Él te va a decir que es mentira lo que Dios está ofreciendo. El diablo entonces usó a esta serpiente para engañar. Y Eva fue engañada por la serpiente. Luego también su esposo Adán, ambos fueron engañados. Y cuando Dios baja, los llama, en vez de reconocer su culpabilidad, ellos se culparon el uno al otro. Es así como el ser humano hoy en el día, cuando comete un error, no es capaz de reconocer su falta, su error, sino siempre va a echar la culpa a la otra persona. Cuando Dios le llama a Adán, le dice: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le echa la culpa a la mujer: Señor, la mujer que tú me diste, ella me dijo que yo comiera del árbol prohibido, yo la comí. Qué obediente el hombre, ¿no? Y cuando Dios le dice a la mujer: ¿qué has hecho tú? Y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Es así el ser humano. No es capaz de reconocer su propia falta, su propio error, sino buscan excusas por qué lo han hecho. No, hermanos. Si nosotros cometemos un error, tenemos que reconocer. Pidamos perdón a Dios y Dios nos perdona, hermano, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Luego también Satanás nos ataca para hacer la vida cristiana que sea difícil. Él te va a poner obstáculos para que tú no crezcas, para que tus metas no se desarrollen. Pero si tú eres un hijo de Dios,
Tú vas a saber cuál es la estrategia que el enemigo está usando en tu contra y tú lo vas a derribar en el nombre de Jesucristo. Él va a usar persecuciones, tribulaciones, dificultades, cualquier cosa para ahogarte, para que tú seas estancado. Él va a confundir al cristianismo con doctrinas falsas. Por eso es importante, cuando escuchas un mensaje que alguien está predicando, analiza bien. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, acéptalo. Pero si no está conforme a lo que dice la Escritura, simplemente recházalo. Él va a estorbar nuestro servicio a Cristo. Él no quiere que nosotros sirvamos a Dios. Él va a tratar de alejarte. Nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios. El diablo usa divisiones. Esa es su estrategia, porque a él no le gusta la unidad. Sabemos que Dios es uno. Sabemos que Dios es uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Y el cuerpo de Cristo debe ser uno. Hoy en el día existen muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque ese es el plan del diablo, destruir la iglesia. Dice la Biblia que Pablo nos dice a nosotros en Efesios capítulo 4 que nosotros debemos mantener la unidad. Entonces Satanás engaña, hermano, a que nosotros confiemos en nuestro propio recurso. No es en tu fuerza, no es en tu propio yo, sino en el poder de Dios. Satanás hará todo lo posible para que nosotros seamos un cristiano hipócritas. Él va a hacer todo lo posible para que seamos personas almáticas, emocionalistas, y no seamos personas espirituales. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros actuemos en desobediencia desordenadamente. Mientras Dios nos dice que nosotros andemos en obediencia a la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces la próxima vamos a continuar con esta lección hablando sobre la batalla espiritual. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios.